¿Qué tal? Pues antes de cualquier cosa vamos a empezar con el modelado. Antes de empezar con el apartado de textura, nosotros debemos de tener un modelo para poder texturizar. Y aquí es en donde a mí me gustaría explicarte qué es lo que pasa. Los modelos, para poder crear una textura que no se puede hacer directamente con el material o las texturas propias del programa en 3D, pues necesita entender cómo es que están pegadas estas texturas en el modelo. Y la cuestión es que por default los modelos tridimensionales tienen un apartado que se llama UV. Dentro del UV nosotros lo que vamos a encontrar es cómo es que se encuentran aquí está, UV. ¿Cómo es que se encuentran las coordenadas de estas caras? ¿Cómo es que están estas caras constituidas para poder colocar algo de textura encima de ellas? Es decir, yo tengo un modelo tridimensional, pero lo tengo que desplegar en dos dimensiones para poder saber en dónde voy a pegar la textura. Si yo quisiera texturizarlo en un programa como en Photoshop, por ejemplo, este cubo, pues entonces vamos a pensar que quiero hacer un cubo para didáctico para niños, por ejemplo, ¿no? Entonces en donde ponga los números uno, por ejemplo, aquí, aquí voy a poner el 2, acá la letra A, por ejemplo, y a lo mejor la letra A la tengo que poner volteada para acá, ¿me explico? Entonces, ¿cómo puedo saber en dónde voy a poner esto si no lo puedo dibujar? ¿Cómo puedo dibujarlo en Photoshop para traerlo aquí? Entonces, bueno, una de las cosas precisamente es que cuando nosotros vemos estos modelos, vamos a entender en el menú de Modeling, voy a irme hasta un apartado que se llama UV. Y aquí en UV me voy a ir a este que se llama UV Editor. UV Editor. Y en este UV Editor es esta ventanita que a mí me permite entender cómo está el modelo. Estas son las mismas caras que actualmente constituyen mi objeto tridimensional. Sí, se me fue aquí en el shelf. Aquí están estas caras, aquí es como están constituidas. Entonces, si yo selecciono aquí, por ejemplo, una de las caras, Face, te darás cuenta que selecciona una cara de acá. Entonces este UV Editor nos va a permitir a nosotros saber cómo están constituidas estas caras. Los modelos por default ya vienen establecidas cómo son esas caras, ¿sí? O sea, ya vienen establecidas. El problema es cuando nosotros modelamos, porque cuando nosotros modelamos, el UV no sabe qué hacer, o sea, por sí mismo no sabe qué es lo que procede con el modelo. Yo podría extruir aquí, por ejemplo, voy a hacer de aquí un modelo de lo más sencillo posible, voy a seleccionar dos caras, voy a extruir estas dos caras, lo tengo al revés la vista, voy a extruir hacia acá, voy a extruir nuevamente, recuerda que la letra G es la última acción. Voy a hacer esto, extruyo, G, G, estas dos, G. Si lo crees necesario, puedes seguirme, por supuesto. Puedes poner pausa e intentar hacer este proceso tú. Solo como opcional. Modo objeto y tal vez un mesh smooth. Y tenemos una navecita espacial, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nació de un cubo. O sea, realmente es un cubo extruido sin ninguna otra cosa. Pero la cuestión es que estas caras que yo puse de más, ¿en dónde están? Entonces, si yo me voy al UV Editor, pues el UV me va a decir, bueno, pues es que esto es lo que yo vi. Estas son precisamente las caras que extruiste. Ay, perdón, me va a dar anuncios el Hotmail, perdón, el Outlook.
Y entonces, al momento de extruir, pues realmente está viendo esto, pero cuando yo coloque una textura, fíjate inclusive aquí cómo se ve, o sea, está toda deformada. La textura, como me aparece, es un checker únicamente para ver cómo se ven esas texturas. Y pues fíjate, está toda desorganizada. Tendría que hacer precisamente los mapas. Los mapas me van a dirigir hacia dónde se encuentran orientadas las caras para poder texturizar encima. Y entonces este es como una radiografía precisamente de mi modelo 3D. Y esta radiografía es la que yo me llevo a Photoshop para poder texturizar. O sea, si yo texturizara esto, pues sería un desastre, ¿sí? Porque no sabemos a dónde van dirigidas, ¿no? Y entonces, pues es el mismo modelo del cubo que tengo aquí, ¿no? Pero fíjate aquí cómo se ve la textura parejita, porque bueno, pues el UV se encuentra bien, así es como están constituidas estas caras poligonales, efectivamente, pero cuando extruimos, hacemos bevel o cualquier cosa, pues entonces aquí es en donde se descontrola todo el asunto, ¿no? Entonces al momento de hacer un extrude, fíjate aquí, ¿qué es lo que pasó con estos UVs? Pues nada, ¿sí? Porque no sabe el UV qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde lo estamos haciendo. Entonces aquí es en donde se complica absolutamente todo. Entonces esta fase es la que a mí me interesa que entiendas en este momento, que los UVs viven en el UV Editor, que los UVs tienen que estar orientados hacia algún lado para poder texturizar encima, que a esto es nuestra radiografía para poder texturizar y que tienes que entenderla. Los UVs no es realmente algo que sea una ciencia cierta y que siempre vaya a ser de tal forma. No, el UV lo tienes que entender tú. Simplemente esa es la base del UV, lo tienes que entender tú. Entonces, bueno, antes de todo esto, lo que yo voy a hacer es, pues vamos a modelar aquí un libro, lo más sencillo del mundo. ¿Sí? Voy a escalar un poquito. Lo mismo, si quieres intentar seguirme, puedes hacerlo. Poner pausa o regresar el video y hacerlo en tu propia comodidad. Voy a seleccionar estas tres caras, las voy a extruir. Y desde el cubito del centro, me las voy a llevar así para darle profundidad a estas caras y hacer que se parezca a un libro. Lo tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a redondear las orillas, clic derecho, Edge. Entonces voy a seleccionar toda esta orilla, por acá, esta de acá y también esto de acá. Sería lo que nosotros haríamos redondito. Esto de acá y este de acá. Todo ese contorno hacemos un bevel, ya lo hemos hecho antes. Hacemos un bevel. De aquí nosotros vamos a tomar una fracción por ahí, tal vez 0.8 más segmentos. Muy bien, creo que eso se ve bien. Creo que eso puede funcionar. Parece que se ve coqueto, ¿no? Entonces, podríamos darle otros detallitos aquí, que las hojas, pues de repente no se vea tan parejito. Lo podemos solucionar con textura también, por supuesto, pero en este caso, bueno, si quieres darle un poco más de detalle, voy a ocupar una herramienta aquí que es muy útil, que se llama Multicut, Mesh Tools Multicut. Recuerda que si das clic de un punto A a un punto B te va a hacer esa línea, pero si dejas control presionado te va a hacer un loop. Un loop es el seguimiento de la línea a través de su topología para poder terminar en donde empieza la línea, ¿no? No siempre es así, no te confíes, pero bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? Este loop me mandaría a todo el libro, ¿sí? Todo el contorno del libro, lo cual es prudente en este caso. Entonces voy a poner tres líneas. ¿Por qué? Si yo pongo solamente una línea aquí, y al momento de querer moverla, va a mover también las caras de acá. Entonces va a hacer este movimiento que yo no quiero. Yo quiero que se vea un pedacito, una línea muy pequeñita que va saliendo. Entonces para esto necesitas ejes de sujeción. Los ejes de sujeción van a permitir limitar el movimiento
de ese eje, de esa cara, y decir, no, ¿sabes qué? O sea, tú puedes moverte, pero solamente puedes moverte hasta donde se encuentre el siguiente eje. Por eso lo movía y se movía todo hasta acá y todo hasta acá abajo. ¿Por qué? Porque no había algo que lo sujetara. Entonces con esto nosotros podemos moverlo y entonces sí, únicamente se va a mover ahí un pelillo hacia atrás o hacia enfrente para hacer esa apariencia. Sí, inclusive, bueno, también como hay que mover todo el eje, que es lo que sugiero, de aquí, aquí, acá, pues entonces moverlo pues no funcionaría tan bien en este sentido, aunque bueno, podría ser como una hoja suelta o algo, podría funcionar, pero creo que aquí la escala, creo que escalar hacia adentro un poquitito funciona mucho mejor en general, para poder hacer que se ve como si ahí ese libro estuviera no estuviera perfecto, ¿no? Que es lo que buscamos en modelado, y lo puedes hacer 2 o 3 veces. También no exageres, ¿no? No le pongas ahí 500, 600 líneas porque no se va a ver bien. De hecho, lo que vas a hacer es vas a alterar la forma tanto que pues ya ni va a parecer un libro, ¿no? Entonces vamos a hacer esto manual también, a modo que se vea un poquito más, un poquito menos o un poquito salido. Todos esos detallitos se ven finalmente reflejados en tu modelo. Entonces, tenemos nuestro libro modelado. Ahora vamos a hacernos pelotas con nuestra parametrización UV, con nuestra primera parametrización UV.